A su programa Con los de Enfrente, preparado por El Universal y Milenio, para que cada miércoles usted tenga el análisis de la nota del momento. Sin más, le doy la bienvenida a mis colegas y vecinos, Juan Pablo Becerra Costa, Héctor Zamarrón, Carlos Marín. ¿Cómo estás, Héctor? Maite Azuela. ¿Qué tal? Buenas noches. Héctor de Mauleón, tocayo. Héctor, buenas. Elisa Lanís. Héctor, buenas noches. Y David Aponte. ¿Cómo están todos? Pues bien, teníamos muchos temas de dónde elegir. Podríamos haber hablado de Evo Morales, del asilo, de la tradición mexicana de asilo y de las críticas a habérselo concedido a Evo. Podríamos haber hablado de la Policía Federal y los pagos y el aeropuerto y los bloqueos, el nuevo protocolo, pero pues un asunto de más urgencia se nos impone, ¿no? Pemex también. El ciberataque a Pemex, cierto. Pero bueno, sin duda, lo que pasó ayer en el Senado es de una gravedad que se impone a todos los demás temas y por consenso decidimos que ese fuera el tema de hoy. En los 20 años que lleva la CNDH existiendo, o 30 si se toma desde que Jorge Carpizo encabezó la Dirección General de Derechos Humanos y comenzó el tema a discutirse en México, creo que es la primera gran crisis que... En el 90, sí, hace 30 años. Carlos Salinas. 29 años. Y Jorge Carpizo es el primer presidente de la comisión. Creo que no habíamos vivido una crisis tan fuerte de la CNDH como la que ayer se desató con la decisión de Morena de no repetir la votación, la imposición, dirán algunos, y este papel misterioso que tuvo el PRI. No sé si ustedes tengan ahí alguna explicación para apoyar el voto de Morena también, raro de última hora. Bueno, tema abierto. Y es una gran institución, la Comisión Nacional de Derechos Humanos, de las mejores que ha construido, creo yo, la democracia mexicana. Me parece una pena, me parece vergonzoso que la gente de Morena, gente que supuestamente es de izquierda, que militó en la izquierda, que siempre criticamos muchos periodistas esta manera insolente, arbitraria que tenía el PRI de imponer a gente cercana siempre a su partido y al presidente de la República en turno en las instituciones, para copar las instituciones. Es tristísimo que esta gente que llegó con la bandera de ser progresistas, liberales, hayan impuesto de la manera que impusieron a Rosario Piedra Ibarra, ¿no? Me parece que no había ninguna necesidad. Imagínense ustedes qué estaríamos diciendo si en el sexenio de Enrique Peña Nieto el presidente Peña Nieto hubiera tomado a un simpatizante, públicamente ella simpatiza con Andrés Manuel López Obrador y su movimiento, y militante desde hace mucho tiempo, y lo hubiera impuesto así en el Senado, sin importarle nada, sin entender que no entendía. Entonces me parece verdaderamente aberrante, triste que haya hecho la 4T este movimiento para tener una persona cercana al presidente, porque termino, lo primero que dijo Rosario es: ya es momento de terminar la confrontación entre CNDH y la presidencia de la República. Es increíble que confunda confrontación con autonomía, como demostró la CNDH. Es terrible porque es una persona que unas horas antes pidió licencia a su militancia para poder asumir el cargo. Es una persona que había sido candidata en las elecciones pasadas por Morena. Es una persona que en los tweets que había estado escribiendo durante el último año se mostraba como una ferviente seguidora de Andrés Manuel López Obrador. Atacó a la prensa chayotera. Más adelante dijo que le hackearon ese tuit, pero fue el único que le hackearon y que no se dio cuenta, que se dio cuenta un año después. Y
Hemos hablado muchas veces de la captura por parte del Estado de los órganos autónomos. Yo creo que no se había dado de manera tan rápida. Creo que la 4T logró su objetivo, que es anular a la Comisión Nacional de Derechos Humanos en solamente unas horas, porque Rosario Piedra toma posesión en medio de un descrédito total, absolutamente deslegitimizada, ¿lo dije bien? Queda con una tarea inmensa pendiente, que es demostrar que todo lo que ha escrito y todo lo que ha dicho no es cierto. La entrevista hoy, Carlos Loret, bueno, ayer dijo que se enteró que había periodistas asesinados en el sexenio de Andrés Manuel López Obrador. Hoy la entrevista a Carlos Loret y dice que la malinterpretaron, que ella preguntaba por qué no oyó, pero más un minuto después le vuelve a decir y ella dice, bueno, si los hubiera, voy a investigar. ¿Cómo si los hubiera? Van más de 15 periodistas asesinados. 13 en este. Le acabo de preguntar, artículo 19, más de 15 periodistas relacionados con su trabajo y ella no se enteró. No solamente eso, cuando le pregunta Carlos Loret qué piensa de los ataques del presidente a la prensa, la nueva presidenta de la Comisión Nacional de Derechos Humanos responde, yo no veo ataques, yo veo que los periodistas van y les pregunta y él les responde. Y si lo critican, replica. Bueno, bien, a partir de ahí, Maite. Bueno, yo creo que era un proceso que ya traía pues varias debilidades desde que teníamos variables para evaluarlos y estas variables no se transparentaron cuando se eligió a la terna. La terna sí traía cargas partidistas, uno para el PAN, otro para el PRI y Morena, claramente una candidata muy cercana al presidente, que ella misma se había dicho a sí misma amiga de Andrés Manuel López Obrador cuando recibe a nombre de su madre el premio Belisario Domínguez. Y lo que creo es que aquí, el día de hoy, pues ahora sí que se cierra con broche de oro todo un proceso contaminado con las propias entrevistas que da ella. Porque uno podía decir cada vez que opinaba al respecto del proceso que ella era víctima de este mismo proceso, es decir, que se le estaba debilitando y que no una era persona, ella, exacto, una persona con esa trayectoria, pues no merecía llegar con tan poca legitimidad con un proceso contaminado por un partido político. Pero ella quedaba al margen de ello, ¿no? Con muchas expectativas de que ella misma exigiera que el proceso se reparara, que la votación, por lo menos, y no el proceso completo, se repitiera, sobre todo si contaba con la garantía de que los votos que Monreal habría juntado para elegirla pudieran ahora sí que completarse, ¿no? Una vez que se repitiera. Pero las entrevistas que da hoy no solo delatan lo que ya veníamos anunciando, que era la falta de idoneidad del perfil, ¿no? Que eso pues probablemente podía demostrárnoslo con una muy buena trayectoria, el aval de varias organizaciones y de otras víctimas de derechos humanos, porque ella es una víctima de derechos humanos, sí lo sabemos, pero eso no necesariamente la convierte en un perfil idóneo. Y finalmente, pues no contaba con un proceso limpio y transparente en su designación. Cuando responde de la manera que responde, delata una ignorancia total sobre temas de derechos humanos, porque no solamente se refiere a los periodistas, como ya lo dijo Héctor de Mauleón, sino también a los migrantes. Y creo que es un desdén, no solo sobre las cifras, porque no se trata solo de números, sino de seres humanos, y ella lo vivió en su propia historia, sino los procesos que conlleva y la responsabilidad que tiene una institución como la CNDH. Entonces creo que aquí se debilitó el proceso, se debilitó la institución, pero además se debilitó a la titular, que finalmente va a ser quien va a tener que contrarrestar los abusos de un gobierno que con abusos la ha designado, ¿no? Bien, David. Elisa. Sí, no, me da una pena tremenda que utilicen los mismos argumentos que han utilizado gobiernos anteriores y por los cuales muchos periodistas, académicos, organizaciones de la sociedad hemos criticado los procesos. Yo recuerdo cuando el tema de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que se pretendía poner a Raúl, no, y a Cervantes, ¿te acuerdas? Claro, y decían, y sabes qué, y decían, es un hombre que tiene la capacidad, o sea, empiezan a utilizar los mismos argumentos, es que ella ha sido víctima y es un gran perfil. Lo mismo decían de Cervantes, pero el problema
problema era la cercanía con el poder, y finalmente él no fue, porque salió toda esta crítica que se hizo. Y hay que decirlo también que no únicamente es el Partido Acción Nacional ahora manifestándose, que bueno, entiendo que la crítica diga, ahora sí dicen lo que no hicieron anteriormente y ahora están nada más haciendo el show y demás, pero no solamente es el Partido Acción Nacional, hay una manifestación de las organizaciones que estuvieron ahí presentes en el proceso que dicen no. Amnistía Internacional dice no. El padre Alberto Atié acaba de renunciar al Consejo Consultivo de la CNDH, siendo congruente al expadre, que como sabemos él había renunciado también a la Iglesia Católica cuando el escándalo de Marcial Maciel, porque no escuchaban las denuncias que se hacían de estos abusos sexuales en el Vaticano, y él, coherente y firme, renunció o lo volvió a hacer. Es decir, hay muchas manifestaciones que se han dado y lo terrible es que se están haciendo lo mismo que se hacía antes y que se criticaba. Y bueno, y no solamente están haciendo lo mismo, pues son los mismos. Sí. Ahí veíamos al más priista de los morenistas, Ricardo Monreal, y al más panista de los morenistas, Germán Martínez, aplaudiendo y celebrando ese triunfo y el sí se pudo y todas esas consignas. Les faltó porque te acuerdas que Monreal sí había estado ahí como priista, ahora está aplaudiendo como morenista. Es decir, pues son exactamente los mismos. Y nada más quería comentar en relación a esta cercanía y la militancia. Dejen ustedes ya la cercanía y dejen ustedes la militancia. Al parecer, además, hay documentos que se tienen que corroborar, pero justamente me están mandando información desde la redacción, porque yo había pedido a ver si se podía corroborar un dato que se había dado desde el día de ayer, en donde indica, hay documentos en donde se aparece el nombre de Rosario Piedra Ibarra como dirigente. Está en el padrón de consejera nacional de Morena, y no ha renunciado, actualizada a octubre del 2019, pero la ley habla de que tienes que renunciar un año antes. Un año, el artículo 10 de la ley de la CNDH. Entonces aquí habría además una violación pues, no, clarísima a la ley, ¿no? Sería inelegible. Y ahí le entraron todos los partidos, porque las ternas las hicieron todos los partidos. Ahora está reclamando. Discrepar de lo que equiparó Elisa con el tema de Cervantes, porque creo que es mucho más grave. Cervantes siempre rechazó tener una cercanía con el entonces presidente Enrique Peña Nieto. Aquí es mucho más grave porque hay una aceptación de la militancia, aparece en un padrón registrado ante el Instituto Nacional Electoral como consejera electoral. No renunció, pues, un año antes de participar en el proceso de selección. Entonces tiene este componente, pero además tiene lo que dice Maite, me parece que es muy importante. El perfil muestra una insensibilidad con ciertos temas que espanta, pues, en el caso de los migrantes. Olvídate de los periodistas, que nos sigan matando, pues eso no le va a interesar ni lo va a investigar. Pero me parece que en esa parte. Y luego toda esta mascarada que generó el coordinador parlamentario de Morena en el Senado para que le abriera las puertas el PAN en la mañana tomó las entradas, ofreciéndole una votación, una tercera votación, que al final del día no se dio, y él lo está celebrando cuando se vota y se debate si se debe primero ir a una tercera votación. Creo que esto dinamita, ya rapidísimo, esto dinamita una posible negociación política dentro del Senado para otros temas relevantes en el país. Los panistas ya no van a acompañar. Pero no han hablado todos casi media hora. ¿Por qué no se van a la Alameda y siguen platicando? Sobre la rapidísima. No, o sea, entiendo, pero al final del día yo no sé qué es más grave, si aceptarlo o no aceptarlo, porque de que era cercanísimo, era cercanísimo. Bueno, eso, a ver, perdón, no, pero aquí apuntalando lo que dice David, es absolutamente incomparable el caso de Raúl Cervantes con esta señora. Raúl Cervantes es un constitucionalista, sí es académico y sí sabía del tema. Esta señora, y hay que poner los puntos sobre las íes, tiene 3, para mí, insalvables. Es inepta, es ignorante y es indigna. Como vimos que aceptó en esa marranada de proceso, aceptó protestar como próxima dirigente de la comisión cuyas tareas desconoce sustancialmente. Y no solo ella,
el propio presidente de la República, que está tan feliz de este nombramiento, los dos creen que la CNDH es Procuraduría o Fiscalía. Creen que la CNDH está para dar respuesta a las víctimas. No, para eso está el Poder Ejecutivo a través de la Procuraduría. La CNDH está para recoger la información de violación de funcionarios o de servidores públicos a los derechos humanos. Y me parece que pudo Morena haber resuelto este asunto si se trataba de escoger a alguien que desconoce de qué se trata su materia, a una senadora que fue la suplente de Delfina, ¿se acuerdan? Ahora superdelegada en el Estado de México. Se llama Marta no sé qué Sánchez, que hizo hoy un llamado, secretaria de la mesa directiva, que es la que con trucos baratos de feria de pueblo no contó el 9º voto de uno de los candidatos. Es decir, una tramposa que hoy dice que los periodistas lo que debemos hacer en lugar de criticar es ser plurales y ser objetivos, o sea, no tienen la menor idea de que el periodismo es sustancialmente subjetivo. Y además dice que muchos están centaveados por algo así como los adversarios. Y ya con esto termino. Por encima de los incidentes o los elementos constitutivos de este atentado contra una de las instituciones más prestigiadas con que cuenta México, lo que está es el asalto por parte de la 4T de instituciones constitucionales, la captura, el asalto, para hacerse de gente adicta incondicional, lamepiés del presidente de la República. Sí, bueno, a ver, a partir de ahí, Héctor. Una comisión adicta, esa es la palabra. Pero yo no sé en 29 años cuántos presidentes de la comisión han pasado ya. Lo que sí sé es que es la primera vez que en unas horas la primera queja que recibe la comisión es contra ella, la presidenta. Y lo hace porque al tomar posesión, a los 6 minutos de haber tomado posesión y de dar su primera rueda, su primera entrevista, se pone a violar los derechos humanos de los 13 o 15, 11, cada... Sí, se revela como desconocedora del asunto. Un número distinto de los familiares que están esperando justicia, que están esperando verdad, que están esperando, desconociéndolos, negándolos y además diciendo, en este sexenio yo no he visto nada. Sí. Todo es lo del pasado. Anteriores. Eso es lo más indignante, ¿no? Y sin querer ahí, restarle gravedad a todas esas declaraciones, también hay que decir que sí ha habido impresentables, ombudsman impresentables. Es otro problema. En la Comisión Nacional. Ese sería otro problema. Pero lo que sí es que bueno, un contexto. Contra ella, sí, pero hemos tenido a ombudsman que no respetan los derechos humanos, ¿no? Este señor muy católico, muy conservador, que en contra también José Luis Soberanes. José Luis Soberanes. No es cierto, gracias a él se siguió el asunto de las mujeres que violadas en Atenco. Ese es no conocer el trabajo de la CNDH. Permítanme partir aquí. No, pero no el caso. A ver, permítanme, Maite, nada más, déjenme partir de lo que plantea Héctor para hacerles una pregunta. La CNDH es una institución construida a lo largo de 29 años. Tiene una estructura sólida de visitadores, de investigadores. ¿Creen que sea suficiente el que esta titular llegue en las condiciones en que llegó para desmantelar toda la estructura o creen que pueda resistir esta institución? Se corre un grave riesgo, que ese es el problema, ¿no? A ver, efectivamente tiene grandes visitadores, tú conoces a varios, tú también, ustedes todos. Tiene grandes visitadores, gente que hace investigaciones que nos han servido también como periodistas. La última que estábamos hablando es precisamente la de Ayotzinapa, que ha hecho muchísimas, y Tanuato, y en fin. Entonces, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a suceder? Que Carlos citaba cuando haya la mejor investigación, ¿no? Cuando haya una violación. No ha habido otra, aparte de la del asesinato de Colosio. Y por cierto, esta señora dice que se va a aclarar el asesinato de Colosio. Bueno, después de... Entonces, termino. ¿Qué va a suceder cuando en esta guerra contra el crimen organizado haya una violación? Porque para eso está la CNDH. Haya violaciones
de las autoridades, para eso está la CNDH. Pero todo tipo de ¿Qué va a pasar? Hasta en la falta de medicamentos. ¿Qué va a pasar? No es solamente crimen Espera, calma. Bueno, es que no es eso nada más. Calma, relájate. No, Entonces, ¿qué va? no mientas. Calma, relájate. Omitir datos medulares Relájate. es mentirle a la audiencia. A ver, Carlos, La CNDH no se ocupa de violaciones a propósito de la guerra del narco. Ese es uno de sus giros. A ver. Pero tiene 100. Escucha, relájate. A No ver, me hables así, niño. Pues no interrumpas Respétame, así. porque si sabes Juan Pablo. escribir es por mí. Juan Pablo, termina. Relájate, Carlos. No me A la Alameda. Carlos, deja de Sí, interrumpir, pero deja de respeta. interrumpir. Aquí hay un señor. Yo te interrumpo cuando quiera. Pues es que ese es el problema, que no respetas a nadie. Marín, ¿no? A ver, podemos continuar. Cada que mientas te voy a interrumpir. Marín. Carlos, no me hagas. A ver, Juan Sí, Pablo, ya lo dije. no te distraigas, cierra el argumento para poder Carlos, continuar. No interrumpas de esa manera. No vuelvas a A ver, ya, decirme. déjenos, vámonos con David. A ver, déjame terminar nada más una cosa. La Comisión Llevas Nacional de 40 Derechos, oportunidades la y no Comisión termina. Nacional de Derechos Humanos está para investigar las violaciones de derechos humanos que cometen autoridades, que tienen que ver o no con la guerra al crimen organizado. Entonces, ¿qué va a suceder cuando unos marinos, unos soldados, unos policías, qué va a hacer ella? ¿Va a inhibir a los visitadores? Esa es la gravedad que está dinamitando quizá, después de tener ella una larga carrera de derechos humanos, puede estar dinamitando Su propia lucha. debidamente una institución. Estaba David. Ya se abrió una investigación a propósito de lo que dice Juan Pablo. Juan Pablo. Se abrió días antes o semanas antes de que Luis Raúl González dejara la CNDH, con el caso justamente de Iguala, Exacto. donde hay 14 personas supuestamente criminales muertos en un enfrentamiento con militares. Esa ya se abrió. A mí me parece que lo más preocupante es que un nombramiento así tan político como ocurrió se convierta en vamos a perseguir el pasado, porque ahorita se está persiguiendo al pasado. Lo estamos viendo desde la Unidad de Inteligencia Financiera, cómo van sobre ciertos personajes que han sido incómodos para la Cuarta Transformación o que fueron incómodos en el gobierno fundamentalmente de Peña Nieto. Y que no se mire hacia lo que está ocurriendo en este momento, justamente porque es un nombramiento político de una persona muy cercana al partido en el poder y al presidente de la República, que el presidente de la República definió su perfil antes de la ratificación. Pediría que no nos distraigamos en que si en el pasado la comisión cometió errores o que si hubo presidentes o que si la estructura de la Sí, ¿no? comisión va a resistir. Nos concentremos en que esto es inaceptable, que lo que está en riesgo es algo que a México le costó un cuarto de siglo construir, que es una institución esencial y que se tiene que preservar con su autonomía en la medida de lo posible, ¿no? Yo cerraría con A una ver, última. Maite. Coincido, es inaceptable y además creo que tenemos que tener claro quiénes fueron los responsables de que esto sucediera aquí. Tú iniciabas preguntándote cuál fue el papel del PRI, ¿no? Porque tenemos claro el papel de Morena, la oposición del PAN y algún juego de Movimiento Ciudadano que también hizo oposición. Pero el papel del PRI a la hora que deja que la votación no se repita con este argumento de que debía de repetirse el proceso completo es un poco como ahí estaba confuso. Claudia Ruiz Massieu, Ahora el propio Madero Osorio sale a Chong, defender todos al ellos PRI votando. diciendo que aunque el PRI no permitió que la votación se repitiera, se va a sumar a un amparo que el PAN va a enfrentar. Entonces creo que este proceso va a seguir por la ruta judicial, ¿no? Y por la ruta que quizá llegue a la Suprema Corte de Justicia. Habrá que ver en ese momento cómo va a estar conformada la Corte, porque creo que el futuro de la CNDH en los próximos años Ese se va a es otro debatir tema. en ese De sentido. haberse votado como prometió Monreal, la designación habría sido inconstitucional porque ya se había violado precisamente el procedimiento. Y lo que ha ocurrido en la CNDH fue darle un tiro a la cabeza. Yo creo que vamos hacia la muerte de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Y centrándonos en el tema clave, bueno, antes decir que yo de verdad creo, lo han repetido muchos de oposición, pero yo lo digo con cariño hacia Rosario Piedra y hacia doña Rosario Ibarra de Piedra, que ellas no se merecen esto, ni el movimiento Eureka, ni las víctimas, ¿no? No, a mí no me gustó cómo le levantaron la mano, cómo le decía qué tenía que decir, ¿no? Que ese protesto. Pero es protesto. adulta, sí lo merecía. No lo sé, Pero ella debió es- negarse. Pero nada más, Te invitan a concluir a Elisa. decir, ella creo que no se lo merece, no se merecía esto y me parece que
todavía puede estar en tiempo de reflexionar, no lo sé. Y hacia lo que viene hay que ver si realmente hay algún proceso jurídico para que analice la situación. Ya vemos que los partidos políticos son los mismos en el poder y en la oposición y nada más se van repartiendo y es la misma historia. Y yo creo que aquí lo central es el poder preservar la autonomía y la independencia de un órgano como la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Nos quedan 20 segundos cada uno para cerrar. Yo dudo que ocurra lo que dice Elisa y me parece que fue un procedimiento vergonzoso lo que ocurrió en todo el proceso, pero en la sesión de ayer me parece que fue el acabose. Nunca había ocurrido en una sucesión en 30 años, casi 30 años, en la CNDH como lo que ocurrió ayer. Y es el preludio de lo que podemos Aunque ver. el paralelismo histórico con 2006 y la toma de protesta de Felipe Calderón nada que ver. No, nada era que ver. una imagen, pues la imagen era idéntica. No, bueno, pero la realidad no está hecha a partir de imágenes. Bueno, También. yo lo que creo es, abundando en lo que dice Elisa, sí bien haría ella, que tiene una larga carrera de lucha, los desaparecidos, las violaciones a los derechos humanos, en repensarlo a ellos, Rosario, y salirse de ahí. Va a ser ella, imagínate, a lo mejor, quizá desgraciadamente, copartícipe de dinamitar una institución tan importante en este país como la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Ojalá y reflexionar, lo dudo, pero ojalá. Bueno, pues con eso cerramos esta noche. Muchísimas gracias. ¿Quieres decir algo más, Carlos? No, nada más. ¿No? Bueno. Entonces, hasta la próxima, colegas, vecinos. Y gracias a ustedes, los dejamos con más información. Están en buenas manos, están en Milenio. Nos vemos el próximo miércoles.